vamos a empezar ya, si os parece. Bueno, muchas gracias por venir, a todas y a todos. Mi nombre es Ana Valiente, pertenezco a la Plataforma Ciudadana del Distrito de Salamanca y espero que este acto, como decían en Casablanca, sea el inicio de una gran amistad. Los barrios tenemos que estar juntos porque juntos tenemos más fuerza. Lo hemos demostrado en varias ocasiones, una de ellas esta primavera pasada con la consulta de sanidad. Y las concentraciones que hacemos los barrios limítrofes del SWAP de Doctor Esquerdo, si solamente fuera un barrio sería lamentable porque iríamos poquísimos y así, bueno, pues hacemos un esfuercillo y está mucho mejor la reivindicación. Y espero y deseo que sigamos apoyándonos tanto en este asunto tan importante y tan trascendental como es la sanidad pública, como en cualquier otra reivindicación social. Gracias por invitarme a estar en esta charla, gracias a la Asociación de Vecinos Los Pinos, a la Asociación Cultural Hacenderas y a las socias activas del Centro de Mayores Pérez Galdós. Es la verdad para mí un verdadero honor estar aquí compartiendo mesa con estas dos mujeres tan comprometidas. En el cartel me presentáis como activista de la sanidad, pues sí, igual que mis dos compañeras, aunque ellas doblemente activistas, porque las dos son médicos de atención primaria y son activistas dentro y fuera, como sanitarias y como pacientes. El título de la charla de este coloquio es Sanidad Pública Hoy, reclama. Bueno, en las concentraciones, una de las consignas que gritamos siempre es la atención primaria la más necesaria. Para entender mejor esta consigna y el título de la charla de hoy, parte del título, contamos con la presencia de Ana Sánchez Sempere, médica especialista en medicina familiar y comunitaria con más de 20 años de ejercicio en la sanidad pública y actualmente está trabajando en el Centro de Salud Adelfas, en este mismo barrio. Es miembro del grupo Encierros Manoteras desde sus orígenes y, como ya he dicho antes, una gran activista en la sanidad pública. Sanidad pública universal y de calidad. Bravo. Bueno, pues gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos. El deterioro progresivo de la sanidad pública nos ha llevado a organizar una campaña en la Comunidad de Madrid de defensa de la sanidad pública a través de las reclamaciones. Y para contarnos, para hablar de este asunto, tenemos a la otra Ana, somos tres Anas. Ana Encinas Larranz, médica de atención primaria desde hace 38 años, ha trabajado 20 años en Usera y lleva 18 en Carabanchel. Distritos, como a ella le gusta llamar, muy cañeros. Pues empezamos. Gracias a las dos, gracias a todos. Bueno, el año 2000, la pandemia puso de manifiesto el deterioro de la sanidad pública madrileña. ¿Hay un antes y un después en la atención primaria? ¿O es solo una cuestión económica, presupuestaria? Cuéntanos. Bueno, yo creo que sí que hay un antes y un después en la atención primaria en relación... ¿Se me oye bien? Sí. Ahora. En relación con la pandemia. No únicamente, pero por supuesto marcó un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues porque en el año 2020, cuando llega la pandemia, ya había una situación de deterioro progresivo de muchos años de la atención primaria, pero bueno, que se había ido de alguna manera, habíamos ido sobreviviendo, se había ido tapando, se había ido, bueno, se seguía adelante de alguna manera. Y claro, llegó la pandemia y eso puso de manifiesto claramente todas las deficiencias de un sistema sanitario que llevaba, como digo, mucho tiempo deteriorándose y puso de manifiesto la fragilidad de ese sistema. El peso de esa situación, que fue una situación que desbordó totalmente nuestra sanidad, cayó prácticamente todo sobre los profesionales, que nos encontramos además con cero apoyo, digamos, de la institución a todos los niveles. Y como digo, que lo que ocurrió fue que se puso de manifiesto esa fragilidad, el sistema sanitario estuvo a punto de romperse
Y además, el posterior, una vez que recuperamos esa normalidad de la que tanto se hablaba, se vio otra cosa muy importante, y era la importancia que realmente tiene esa actividad de la atención primaria por todo aquello que se había dejado de hacer. Parece que muchas veces cuando las cosas se están haciendo no nos damos cuenta del valor que tienen, pero cuando llegó la pandemia nos saturó, nos sobrecargó, no dejó que se prestara atención a otras cosas, se vio lo importante que era realmente esa atención que se estaba dando, el seguimiento de los crónicos, la prevención, la promoción de la salud, porque nos encontramos con pacientes que habían estado un montón de tiempo sin seguimiento, que habían empeorado su calidad de vida, que habían empeorado con más complicaciones de su enfermedad, y eso hizo ver también pues eso, que el perder esa accesibilidad a la atención primaria pues tenía consecuencias sobre la salud. Pasó otra cosa muy importante en esta época de la pandemia, y fue que se cerraron los centros de urgencias extrahospitalarias que llevaban funcionando tantos años en los barrios, y que igual parece que cuando las cosas las tenemos no se nota el efecto positivo que tienen, pero claro, cuando las perdimos vimos que realmente estaban prestando una atención que era fundamental y que era muy importante. Entonces, pues sí, marcó una antes y un después. Y además yo creo que tuvo otra consecuencia importante, y es que lo pasamos muy mal los sanitarios en ese momento, pensamos realmente, ingenuos de nosotros, que algo iba a cambiar, ¿verdad? Pensamos, bueno, se han dado cuenta de lo importante que es esto, se han dado cuenta del valor que tiene la sanidad pública y tal, y a partir de ahora, bueno, es que esto va a dar un cambio, y no. Cuando pasó la crisis nos encontramos con lo de siempre o peor, porque hubo un maltrato terrible hacia los profesionales, y bueno, eso también nos abrió los ojos y nos hizo reaccionar, porque llevábamos un tiempo dormidos también, es verdad. Un tiempo que habíamos dejado las reivindicaciones, se habían quedado en el café, reivindicaciones que no llegaban a ningún sitio, y esto también pues nos despertó y nos puso un poquito en marcha de nuevo. Es una cuestión de lo que decías también de presupuestos. Hombre, influyen, es verdad que influyen. Como digo, nosotros ingenuamente pensábamos, bueno, esto va a cambiar, acaba la pandemia, Madrid vuelve a ser una de las comunidades a la cola en presupuesto en sanidad pública, tanto en el año 21 como en el año 22, pero es que además en Madrid, de ese presupuesto tan bajito que tenemos para la sanidad pública, que como veis vamos siempre, pues eso, estamos en los últimos puestos, pero es que además la parte que se dedica a nuestra atención primaria es la más baja de toda España. Madrid es la que menos invierte, como un 10,7% del total del presupuesto de sanidad va a atención primaria, frente a un 15% que es la media en España, y un 25% es lo que recomienda la OMS. Entonces, bueno, es una cuestión de organización también, hay que organizar los recursos, necesitamos probablemente cambios, pero por supuesto para hacer cambios y tener recursos necesitamos inversión. Entonces, bueno, pues toda esta situación, como digo, pues fue la que un poco nos llevó a todas esas reivindicaciones, que algunas ya venían de antiguo, como los 10 minutos por paciente, limitar las agendas, porque vimos la importancia de tener tiempo para atender a los pacientes, para hacer esa prevención, esa promoción de la salud, el seguimiento, el trabajar en la comunidad. Y bueno, se prepararon una serie de propuestas que presentamos a la consejería, que nos dijeron a todas que no. Y eso fue lo que llevó pues a esa famosa huelga, el encierro manoteras, y bueno, no vamos a entretenernos porque la famosa huelga, el encierro de manoteras, y bueno, un acuerdo de salida de huelga que nos sitúa un poco en donde se supone que estamos hoy, que es en esa limitación teóricamente de las agendas, los 10 minutos por paciente, para mejorar la calidad de la atención primaria, y una serie de medidas para atraer más profesionales y que dejaran de marcharse, porque ese es el otro problema, que no tenemos profesionales que se quieran quedar en Madrid. Los residentes se van a otras comunidades cuando terminan, y muchos compañeros en los últimos años han ido abandonando el barco, se han ido a otras comunidades, se han ido a otros países, se han ido a la privada, se han ido a otros sitios pues donde se sienten mejor tratados, donde bueno, pues les pagan mejor, donde pueden trabajar más a gusto y conciliar vida laboral y familiar. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí es necesaria la inversión para poder hacer atractiva la atención primaria también para los profesionales. Hay casi 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid, 1 millón de personas, que es muchísimo. Es una barbaridad. Que no tienen médico asignado. No sé esto cómo puede repercutir pues, tanto en vosotros como en los pacientes. Vamos, en los pacientes yo creo que mal, porque si cada vez tienes que contarle lo mismo
A mí me parece que hayamos normalizado que haya 1 millón de ciudadanos que no tengan médico asignado, 800.000 adultos y 200.000 niños, me parece una barbaridad. Me parece que va en contra de todos los principios, además de la atención primaria. Uno de ellos es la accesibilidad y la equidad en el acceso, es decir, no es solo que tengas accesible tu médico o tu pediatra, sino que vivas en el barrio que vivas, tengas las mismas oportunidades de acceso y de cuidados en salud. Y esto no se está cumpliendo desde el momento en que hay 1 millón de personas que no tienen médico. Entonces, no tienen esa misma accesibilidad a la salud que tienen el resto de los ciudadanos, no tienen seguimiento de sus procesos, lo que decíamos, no se hace prevención, no se hace... Entonces, esas personas no están recibiendo una asistencia de la misma calidad. Por eso nosotros, esa ha sido una de nuestras eternas reivindicaciones. Cuando hablábamos lo que nosotros decíamos cuando ese acuerdo de los 24 y 34, que decíamos, sí, ¿qué va a ser del paciente 35? Iba un poco en esa línea, porque dices, mientras haya 1 millón de personas que no tengan médico, no se soluciona el problema. Yo quería apostillar una cosa, realmente no es cierto que haya 1 millón de personas sin médico asignado o pediatra, por una razón. Llevamos pues desde el 19, por lo menos, sin reponer ningún profesional que se jubila. Ninguno es ninguno. ¿Qué es lo que pasa en estos 4 años? Yo hablo por mi centro, que es lo que más conozco. En Fátima, de 30 profesionales, faltan 7 que ya no están, se han jubilado, se han trasladado definitivamente. 1.500, calculemos de media por 7, son muchísimos pacientes, pero no todos están ya sin médico. ¿Por qué? Porque ya no pueden más. Es verdad que además hay pacientes con muchísima patología que no pueden estar sin un seguimiento y están pidiendo cambio de médico con los que ahí estamos. Y además me parece lógico. Claro, o sea, es inhumano mantener a alguien tantísimo tiempo sin un médico. Con lo cual, bueno, aparte de la sobrecarga que nos supone a los que estamos ahí, que cada día tenemos cupo más alto, hay otro tema también importante y es esas plazas se están vaciando. Claro, efectivamente. En Madrid no sabemos el número exacto de plazas vacantes. Desgraciadamente no somos capaces de hacer la recopilación de los datos. Es algo que no se puede entender, pero bueno. Pero sí que calculamos que pueden ser 500, 600 entre familia y pediatría. Si todas estas plazas poco a poco y de una forma como muy perversa se van vaciando, yo no quiero pensar mal, pero probablemente al final se amorticen. Claro, muchas de esas plazas desaparecerán. Esto es mucho más complicado. O sea, lo más importante evidentemente es que el paciente tenga un médico o de familia pediatra, obviamente. Pero lo que está pasando pues no es una solución admisible tampoco. Efectivamente, como dices, por eso nosotros insistíamos mucho cuando el acuerdo de salida de huelga, con lo de se acortan las consultas y lo hacen voluntarios. Nosotros no queríamos eso. Nuestra insistencia siempre era que se hiciera un cálculo real, que se hiciera un estudio de cuáles son las necesidades de cada centro según la demanda y que se adecuaran las plantillas de forma real a las necesidades de cada centro para que hubiera los médicos que hicieran falta, las enfermeras, con los cupos adecuados para trabajar. Ellos dijeron a esto que no y decidieron, bueno, pues esta otra solución, lo que decimos un poco perversa, que lo que dice es, los pacientes se ven hasta aquí, pum, a partir de aquí cortamos la fila y estos los van a ver médicos voluntarios. Pero claro, eso lleva a lo que decimos un poco, primero, a que al final ese 75% de profesionales que estamos, si es que somos un 75%, que no lo sé, al igual vamos siendo menos, tenemos que asumir el 100% del trabajo, sea en contraturno, sea, me da igual, pero al final la realidad es que es un 75% para repartirlo todo y luego, claro, pues esa, como decía Ana, decir, bueno, poco a poco se van vaciando las plazas, van desapareciendo, total, si no hay pacientes será que no hace falta, pues bueno, pues poco a poco van desapareciendo plazas. Entonces, efectivamente, esta solución no es la que nos gustaba y además porque no creíamos tampoco que fuera a funcionar, porque lo de funcionar con voluntarios, pues ¿qué pasa? Que bueno, puede funcionar un tiempo, pero además ni los voluntarios se ofrecen para todos los horarios, ni se ofrecen para todos los centros, en rural ni hay ni se los espera, en los centros críticos tampoco, entonces bueno, pues no es la manera. Lo que hace falta efectivamente es plantillas adecuadas a las necesidades para que se pueda atender con calidad a los pacientes. Entonces, si los centros de salud
como estáis contando, están en condiciones lamentables, muchos de ellos, otros, bueno, están solo regular, pero la mayoría, por lo que estáis contando, están fatal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vosotros podríais hacer huelga, en fin, no sé, una serie de cosas quizás más directas. Pero ¿qué podemos hacer los que estamos aquí? ¿Qué podemos hacer la ciudadanía? Pues hombre, yo creo que lo que podemos hacer es, uno, no abandonar la lucha que hemos comenzado los profesionales junto con los pacientes. Creo que eso no deberíamos volverlo a perder, como en tiempos lo tuvimos con la marea blanca, que luego se perdió y bueno, y ahora parece que lo hemos recuperado, y reclamar nuestros derechos. Tenemos como ciudadanos que aprender a reclamar y a exigir nuestros derechos, aparte de tenerlo presente también a la hora de votar. Pero bueno, en el día a día, incluso haya votado cada uno lo que haya votado, si tú has votado convencido de que iba a funcionar y no está funcionando, pues habrá que decir que no está funcionando y reclamar y exigir que cambien las cosas y que funcionen. Entonces creo que eso es fundamental. Tenemos que reclamar nuestros derechos, no conformarnos, no normalizar la situación, no aceptar que, bueno, tardan 4 meses en que te vea el especialista, 2 meses en que te den cita para el médico de familia. Pues no, esto no lo podemos normalizar y hay que seguir peleando y hay que exigir nuestros derechos con una sanidad pública, universal, accesible y equitativa para todos. Sí, yo creo que no hemos explicado quizá bien el desmantelamiento sistemático del sistema, porque es que, como decía Ana, en marzo de 2020, pandemia, cierre de los SUAP, servicios de urgencia urbanos, que además me niego rotundamente a llamar PAC, porque, fijaos, es que antes había 40 servicios, no sé si tú querías hablarlo de esto, Ana. Si quieres lo quiero explicar, pues lo pongo. Quiero decir, es que lo que está pasando en las urgencias extrahospitalarias a mí me parece algo increíble. Había 40 SAR en la zona rural que funcionaban perfectamente y han funcionado perfectamente toda la pandemia. Todos los días. Todos los días, con sus turnos, no ha habido ningún problema. Eso dependía de la Gerencia de Atención Primaria. Y luego había 37 SUAP en la zona urbana que dependía del SUMA 112. Cerraron a cal y canto, además sin ningún tipo de justificación, porque hablaban de que no había posibilidad de circuito limpio y sucio, cuando eran los mismos sitios donde trabajamos en los centros de salud. En fin, estrategia para cerrar y dejar sin atención a 750.000 personas cada año. Atención, el tiempo que los centros de salud estábamos cerrados, es decir, de 9 de la noche a 8 de la mañana, festivos y fines de semana. 750.000 personas, que un plumazo. Que una de dos, como siempre, o venían a atención primaria el lunes o el día siguiente o iban al hospital. O sea, el tema es continuamente sobrecarga. Cuando dicen que, vamos, se pasa la fase de alarma, yo pensaba, lo van a abrir, ¿no? Los van a volver a reabrir. Pues no. No lo reabren y además utilizan la plantilla ya bastante mermada para ir a, bueno, utilizaron para el IFEMA. El IFEMA, ese escenario de cartón piedra que nos costó, pues es que ya no me acuerdo, creo que eran 50 millones, 40 días de utilización, donde tenían que haber llevado a los ancianos de la residencia, ya que no querían derivar a los hospitales, ahí es donde tenían que haber llevado. Yo veía informes del IFEMA y yo veía pacientes que se podían haber mantenido en primaria, neumonías, hemos tenido en su domicilio desde nuestro control, es decir, llenaron de pacientes no graves para hacerse la foto, ya os acordáis, ¿no? Clausura además precipitada, que yo no entendía, lo de bocata de calamar esto corriendo, el 1 de mayo, y es porque ya estaban ellos pensando en el Cendal, que fue el auténtico negocio de este siglo. Quiero decir, no perdamos de vista que esto no dan puntadas sin hilo. Cierran los SUA, con lo cual es una sobrecarga brutal para atención primaria y hospital, no los vuelven a abrir sin ninguna justificación y luego ya hacen, cuando son personal de urgencia, hacen trabajo de prevención con vacunas. Bueno, el Wizzing Center, el Wanda, y al final se lo llevan al Cendal.
infrautilizan a ese personal cuando era muy necesario, y esta es la forma continuamente de deteriorar, desmantelar nuestro sistema sanitario. Ahora mismo, es que no sé si vas a hablarlo tú. No te preocupes, lo he puesto con si no tenemos un... Bien, es que yo me niego a llamar PAC. No son punto de atención continuada, porque no lo son. Entonces, perdona, como no Ana, teníamos cuando habléis de las siglas, eso es, especificarnos... punto de atención continuada, PAC. ¿Por qué han cambiado el nombre, compañeros? Y aquí tengo algún compañero de la plataforma SACS afectado del tema. ¿Para qué han cambiado el nombre? Para poderos robar todo lo que es derecho laboral de los trabajadores. Sí, han seguido la misma estrategia que las empresas fraudulentas siguen. Es decir, cambian de nombre Efectivamente. y se escurren. Laborales de los que allí trabajaban. Y entonces, claro, cuando la ciudadanía, y por eso no os he dado las gracias, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, porque o vamos juntos o no tenemos nada que hacer. Cuando la ciudadanía se puso a exigir reapertura de los servicios de urgencia y atención primaria, los SUAP, que hay en la zona urbana, se vieron forzados a reabrir. Pero ¿qué pasa? No tenían plantilla, ya mucha gente se había jubilado, se había aburrido y se había ido. O sea, realmente los compañeros del SUMA 112 estaban bajo mínimos. Entonces, brillante idea, ¿qué hacemos? Lo que funciona, que no funcione. Los SAR, que son el Servicio de Atención Rural en los pueblos, que funcionaba perfectamente, vamos a despojar de plantilla a estos, y entonces juntamos los poquitos que quedaban de los urbanos con lo que funcionaba bien de los pueblos, y ahora todo junto y funciona todo fatal. Porque realmente de los 78 que ahora mismo tenemos abiertos, hay 29 de entrada que no tienen médico. O sea, un servicio de urgencia sin médico, que alguien me lo explique, por favor. Y de nuevo la perversidad, porque lo que están consiguiendo es, bueno, un 29 sin médico de forma sistemática, pero de los restantes, que son 39, 40 más, cada día un 30% de esos centros tampoco tiene médico. O sea, si tú tienes realmente algo importante, no te la vas a jugar. No te vas a acercar a un servicio de urgencia que no sabes si tiene médico. ¿Qué están consiguiendo? Que muy poca gente frecuente estos servicios de urgencia. ¿Y qué van a decir? Bueno, ya lo están diciendo, ya lo han dicho en algún momento. Que Van a decir, es que esto como que no es rentable, lo vamos a cerrar también. el número de atenciones, Claro. que no se atienden casi pacientes, con lo cual, pues claro, ya está, pues ese centro no es necesario. Y pues eso es lo que dices tú, una perversión. Absolutamente Aparte perverso si somos capaces de verlo como espectadores desde lejos, que a veces es muy complicado. Para nosotros que estamos dentro es muy complicado, y para la gente que necesita ayuda también lo es. Pero sería muy bueno que fuéramos capaces de un ratito separarnos y ver paso a paso todo lo que está destruyendo de lo que es nuestro. Para completar el panorama, ahora empezamos a tener las UBIs sin médico también, con lo cual a lo mejor la UBI a la que llaman en ese centro y que acude a por ese paciente tampoco tiene médico, con lo cual el retraso, como digo, hasta tener la atención completa de ese paciente, pues puede ser mucho tiempo, que influye en el pronóstico de forma importante. Entonces realmente es que es un peligro para la salud, no estamos hablando de cualquier cosa. También tengamos en cuenta que muchos compañeros, por ejemplo, de UBIs móviles, por ejemplo, que lo tenga que llevar una enfermera sabiendo que es un infarto, por ejemplo, esto me lo han comentado a mí. O sea, diagnóstico de infarto, tener que trasladar al hospital, tener que estabilizar, es que eso no es una responsabilidad de enfermería. Igual que no es una responsabilidad de enfermería en los centros de urgencias cuando llega, que han llegado, desgraciadamente, bebés con una crisis epiléptica. Es que enfermería tiene un trabajo maravilloso, que es un trabajo de cuidados y lo hace perfectamente.
pero se supone que trabajamos en equipo y cada uno tiene su parte. Y una enfermera no puede diagnosticar ni puede tratar, con lo cual se ve atado, aunque sepa perfectamente por la experiencia que tiene, no se supone que tienen que llamar a un médico de otro centro, donde en ese centro están súper saturados, tampoco pueden atender, o lo que pretendían con la videollamada, la pantalla, que yo creo que nos negamos rotundamente, o esto ya se deshumaniza de forma grave. Esa precaria situación de las urgencias extrahospitalarias junto con los centros de salud, que las repercusiones en las listas de espera, supongo, hospitalarias. Hombre, pues a ver, si todo lo que sea quitar recursos sobrecarga la atención primaria, que siempre es el primer nivel, el más accesible, ya que lógicamente se acude en primer lugar. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Si la atención primaria está sobrecargada, la atención primaria pierde parte de su capacidad resolutiva. O sea, siempre decimos, la atención primaria resuelve el 80 al 85% de los problemas de salud que llegan a este nivel. Pero claro, si no tenemos tiempo para atender a los pacientes en condiciones, para dedicarles y para hacer bien las cosas, pues pierdes esa capacidad resolutiva. Todo lo que no se resuelve, ¿qué genera? Genera más enfermedad más grave, genera más complicaciones, genera más consultas a urgencias del hospital, más ingresos, más derivaciones, listas de espera, por lo tanto, y los pacientes que hemos derivado al hospital y tardan en ver 4 meses, ¿qué ocurre en esos 4 meses? Que vienen repetidas veces a atención primaria, donde no se les puede resolver su problema y volvemos a empezar el círculo. Entonces, cada vez esto se va convirtiendo, o sea, cada nivel efectivamente va repercutiendo en los demás. Siempre hemos dicho que se dice mucho, la atención primaria es la puerta de entrada. La atención primaria es el pilar del sistema, sobre el que se sostiene el sistema. Si la atención primaria no funciona, si caen los pilares, se cae el sistema. Esto podrá tardar más o menos tiempo, pero es así. Y ya lo estamos viendo, de hecho, pues eso, las urgencias hospitalarias pues están cada vez más saturadas, empieza ya a pasar que hay sitios, pues, como el Hospital de Aranda, del sureste, que esas urgencias, igual, ya se están yendo los profesionales, bueno, están al borde del cierre. Una cosa, hemos visto lo que ha pasado ahora en La Paz cuando ha llegado la gripe, que pasa todos los años, pero que cada vez como que va más. Entonces, pues efectivamente se van saturando cada vez más el resto de niveles y todo repercute en una peor calidad de la atención, claro, de la asistencia. Y lógicamente, perdón. Y aumentan los seguros privados. Claro, eso es. Digo, ¿cuál es la siguiente consecuencia de todo esto? Pues claro, la siguiente consecuencia es que efectivamente hay más derivación, además derivación de fondos públicos también, porque claro, este sistema no funciona, tiene unas listas de espera tremendas y está muy saturado. Pues nada, hay que externalizarlo, es decir, vamos a derivar a esos pacientes a otro sitio, vamos a darles el dinero a un sitio privado para que atienda a esos pacientes que podrían ser atendidos aquí si hubiera los recursos, con lo cual vamos derivando más dinero, nos sale más caro, seguimos quitando recursos a la pública, aumentan los seguros privados y bueno, pues ante que estamos, un cambio de modelo, claramente, pues sí, claro, evidentemente es el modelo que quieren. Y esto es importante, bueno, en todos los sentidos, pero también a nivel de salud. Yo soy muy pesada con lo de la salud, pero es que claro, yo soy médico, para mí es lo fundamental. En el sistema sanitario del Reino Unido, que está sufriendo algo parecido a lo que llevamos aquí, pero va por adelantado, ese ya está desmantelado, pues han hecho recientemente, bueno, hace poco, un estudio sobre este tema de la colaboración público-privada. Y las conclusiones a las que han llegado es que ese aumento de privatización aumenta la mortalidad de los pacientes, así de crudamente. Esta es la realidad. Sí. También el estudio de proporcionalidad. Hay muchos estudios científicos en los que se ha demostrado, en Noruega había uno con 5 millones de pacientes en estudio, que el tener un mismo profesional durante mucho tiempo disminuye tanto las visitas a las urgencias como los ingresos hospitalarios y sobre todo la mortalidad. Estamos hablando de tener un mismo profesional 15 años
puede disminuir hasta un 25% la mortalidad. Estamos hablando de cosas muy importantes. Yo cuando damos este dato, que me la he puesto aquí porque siempre la traigo, digo, imaginaos si habláramos de un fármaco, si dijéramos, uy, ya ha salido un fármaco nuevo que disminuye un 25% la mortalidad, bueno, sería como saldrían todas las noticias, diríamos, bueno, este es el fármaco maravilloso. Bueno, pues ese fármaco es la atención primaria. Lo que pasa es que por algún motivo nuestros dirigentes pues no le dan esa importancia. Realmente es que la atención primaria va en contra de la privatización. Quiero decir, tener una atención primaria potente hace muy complicada la privatización. O sea que el objetivo es dinamitarla y lleva mucho tiempo. De lo que era la atención primaria, yo cada vez que lo pienso es que me da ganas de llorar. O sea, de cómo hemos trabajado hace años. Tenemos que trabajar ahora. Es desolador. Yo hoy, sin estar de urgencia, ni de avisos, ni de nada, porque nos vamos turnando ahí como podemos, he tenido 56 pacientes, 2 avisos. Muchas veces, es que esta mañana lo vivía, o sea, miro a la persona a la que estoy explorando, porque claro, una cosa que no hemos dicho, yo personalmente, cuando no tengo tiempo para poder escuchar, entender, explorar, diagnosticar y tratar, mando muchas más pruebas diagnósticas, es como no puedo, y mando mucho más al especialista. Y me imagino más fármacos. que igual, y muchos fármacos que podrías de otra manera evitar. Yo creo que nos pasará a todos, ¿no? Porque es algo... Entonces, claro, la atención primaria, todo lo que hacíamos antes, para mí es profanar mi trabajo. Están profanando mi profesión. Yo estoy absolutamente indignada y además muy triste. O sea, ayer unas declaraciones... Es que vengo muy enfadada. Estamos enfadados. Estoy súper enfadada. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, hizo unas declaraciones en A3 Media diciendo categóricamente: los médicos de familia no ven más de 34 pacientes. No ven más de 34 y si ven más es de forma voluntaria. Tenemos grabado a fuego. Ojo, o porque están haciendo jornada de doblaje en su mismo turno, que eso ya es, vamos, quiero decir. Entonces, yo voluntariamente no veo más de 34. El problema es que no sé qué hacer del 34 al 56. Y me gustaría que esta señora me dijera qué hay que hacer. El problema es que ellos trabajan con datos. Con números. Y nosotros con personas, y además con nuestros pacientes. Bueno, nuestros y los de todos los demás compañeros. La propuesta que hace la Comunidad de Madrid de que si pides cita y no te dan cita en el tiempo correspondiente, que puedas pedir en el médico que sea, el primero que haya libre y tal, ¿cómo os lo habéis tomado? Porque a mí eso me parece un poco... Bueno, longitudinalidad, muerta, pero muerta. Va en contra de los principios de la atención primaria que hablábamos, que al final es tener tu médico, tu enfermera, que te conocen, que te siguen, que saben cuál es tu entorno familiar, conocen a tu familia, saben cuál es tu trabajo, conocen tu domicilio, tu barrio. Claro, y todo eso ayuda a la hora de hacer un diagnóstico, un seguimiento, de ayudar de cuidar. Entonces, perder eso es perder la atención primaria. O sea, lo otro al final es que todos los centros se conviertan en servicios de urgencia. En servicios de urgencia. O sea, tenemos en esos que han cerrado. En vez de centro de salud, vamos a tener que poner centro de enfermedad. Porque es lo único que vemos ahí, lo de promoción, prevención, investigación, docencia. No existe. No. Claro. Y es que al final, efectivamente, la prevención y promoción de la salud, o sea, yo entiendo que es mucho más impactante cuando tú tienes un infarto, vas al cardiólogo y te pone un stent y dices, me ha salvado la vida. Pero es que cuando tú vas a tu médico o a tu enfermera, te dan consejos sobre alimentación, sobre ejercicio, te ayudan a dejar de fumar, también has evitado un infarto. No llama tanto la atención, pero el resultado en salud es el mismo. Y bueno, es más importante porque no has tenido el infarto. Entonces, eso es lo que tenemos que preservar. Al final, es evidente que a la gerencia le da exactamente igual quién os trate, dónde os trate, cuándo os trate y cómo os trate. Y eso lo tenéis que entender.
les da exactamente igual. Yo no creo que haya muchos centros con huecos libres. Bueno, yo viniendo de donde vengo, yo que estoy, claro, en uno de los 18 centros proscritos y condenados, ¿no? Pero que somos 18, y casi todos en sur. Qué curioso, ¿no? Tengo la lista. Como Villaverde, Carabanchel, Vallecas, somos la... Bueno, y después de esta sin razón en la que estamos metidas, estáis sobre todo vosotras metidas, bueno, y los pacientes igual, de la atención primaria, esta sin razón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues yo creo lo que decíamos antes, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que yo creo que podemos hacer es, bueno, por un lado necesitamos juntar fuerzas, como decía, es fundamental que creo que trabajemos unidos y que peleemos unidos los profesionales con todos los ciudadanos, con los pacientes, que nosotros también somos pacientes, es que claro, los profesionales también somos pacientes, o sea, por lo que nos interesa también a nivel como pacientes. Creo que es muy importante también conseguir implicación y acuerdos entre los diferentes estamentos, entre los diferentes sindicatos, con las sociedades médicas, que por ejemplo en la época de la huelga pues sí que han hecho algún comunicado de apoyo diciendo que efectivamente la importancia de la atención primaria, de preservarla, pues hay que conseguir todos esos apoyos, intentar trabajar todos juntos y bueno, pues eso, pues seguir luchando como estamos haciendo, reclamando, como decía antes, nuestros derechos y bueno, pues no dejando, o sea, no rindiéndonos, no aceptando la situación que nos están planteando, intentando, bueno, entonces efectivamente yo creo que es el momento, ¿verdad? Sí. Hombre, la verdad es que, a ver, a nivel de... Nosotras estamos en los dos lados, ¿no? A nivel de compañeras y compañeros trabajadores, pues yo personalmente estoy un poquito agotada de ver tantísima falta de unión y sería muy bueno. Por eso lo del encierro en Manoteras fue como un chute. La verdad es que fue un buen chute para los que estábamos ahí. Sí que es verdad que se ha creado una unión muy potente, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel personal y hay muchísima gente dispuesta a trabajar en cuanto a... Porque, claro, nosotros, yo creo que la información que podemos dar es muy importante, porque es la única forma de que os llegue. Entonces, en cuanto a dar información, pues estamos un montón de gente dispuestos, o sea, a hacer bolos por donde haga falta. Y a nivel, bueno, yo, sindicatos, hay muchísimo de lo que hablar, yo estoy bastante decepcionada. El tema sindicatos, la falta de unión de sindicatos, la falta de unión de categorías, no solo eso, la huelga médica, al ser solamente de AMIX, que es un sindicato médico, yo veo que ha creado bastante división entre categorías, con enfermería, con... Entonces, bueno, lo mismo estoy hoy un poquito negativa, no estoy en mi mejor. Esas reuniones a nivel, como decimos luego, sindicatos, no sé qué, porque no es nuestro día a día, claro. O sea, Claro. Luego Claro. Pero bueno, se intentó, o sea, yo también formo parte de la plataforma de centros de salud, hemos intentado hacer reuniones, las hemos hecho, donde vinieran sindicatos que tampoco han venido, quiero decir, es que hay cosas que yo no sé muy bien cómo se pueden conseguir, pero bueno, vamos a seguir pensando que se pueden conseguir y lo que sí que está claro que podemos es desde la ciudadanía, porque ahí estamos, todas y todos, o sea, nosotras también somos ciudadanas. Y para eso, desde el grupo de vecinas y vecinos, que hay mucha gente por aquí, que veo compañeros del espacio, se ha organizado una campaña. Bueno, hay que decir para los que no saben quiénes son vecinos y vecinas, vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid es un espacio que aglutina a muchos colectivos y organizaciones y asociaciones de toda la Comunidad de Madrid y que somos los que hicimos las dos grandes manifestaciones de sanidad que hubo el 13 de noviembre y en febrero. Y luego la consulta sanitaria que se hizo también en toda la Comunidad de Madrid. Pues esto. Y entonces, desde ahí hemos pensado cómo podemos un poquito, porque es verdad que después de las elecciones hemos quedado bastante bajos de moral,
la mayoría de la población, ¿no? ¿Cómo podemos reanimarnos? ¿Cómo podemos? Pues básicamente la campaña de reclamaciones es una forma de concienciar a la ciudadanía simplemente. O sea, el objetivo es que todas y todos sepamos que tenemos derecho a una sanidad pública de calidad, que hay un montón de leyes que avalan eso. Y tenemos 1000 motivos para reclamar. Debemos cruzarnos de brazos. No podemos permitir que nos den con nuestro médico un mes, 3 semanas, 2 semanas. Es que me parece inadmisible. Que te den para una cirugía 8 meses, o sea, todo lo que sea más de 48 horas en primaria, pediatría o atención o médico de familia. Todo lo que sea no tener médico en un servicio de urgencias. O sea, es como ir a un notario y no hay notario. Pero vamos a ver, no podemos normalizarlo. Y el problema es que lo estamos normalizando todo. Y así nos va. Entonces, esta es la idea, movilizarnos, unirnos y juntos reclamar lo que es nuestro. Así de sencillo. Que es una sanidad pública y de calidad, porque ahora tenemos sanidad pública, pero no es de calidad, claramente por todo lo que estáis contando. Entonces os animamos a, ahora cuando acabemos el debate, porque ahora habrá un turno de palabras, a que rellenéis reclamaciones, si os parece bien. Es evidente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere eliminar la sanidad pública, quiere reducir la sanidad a la privada. Pero todavía hay mucha gente y muchos médicos que no saben que a las personas que hemos tenido cáncer no podemos tener acceso a la sanidad privada. No nos afectan. Todavía hay profesionales que no lo saben, médicos, que yo he hablado con una médica hace unos meses, una médica especialista que trabaja en un hospital privado, perdón, público, pero también ejerce la privada, y no lo sabía. Y me gustaría saber si cuando te piden una prueba, que han solicitado una cosa, vosotras nos solicitáis una prueba y nos la dan en un hospital privado, una ecografía, cualquier prueba, sirve de algo que hagamos una reclamación y digamos no, nosotros queremos que nos la hagan en un hospital público que nos corresponde. Sí, sí. Yo, dependiendo de la patología que tenga el paciente, dependiendo de la urgencia de esa patología, si no es algo grave o importante, yo agradezco que digan no quiero ir a privado, prefiero público. Y agradezco que cuando les dan una cita en el público a años luz, reclamen en ese hospital, porque eso funciona. Aparte de eso, quisiera saber qué hace el Ministerio de Sanidad, aparte de Mónica García decir solo lo de las mascarillas, que hay que ponerse, o sea, no sé las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad. Las competencias del Ministerio son la... Somos nosotros cuando vamos a la turma. Ya. Pero cuando los pobres nos quedamos en nuestra casa y no vamos a votar. Competencias del Ministerio de Sanidad. Cohesión. Mediante el comité interterritorial que se han reunido hace poco y que pues la cohesión, intentar que haya equidad en todas las comunidades, que los servicios sean los mismos, que la atención sea la misma, que evidentemente no lo es, derogación de leyes que permiten la privatización, y ahí es donde hay que dar, porque hasta que no se derogue la 1597, que permite en esa rendija que toda la sangría vaya hacia ahí, estamos muertos. En la Ley General de Sanidad hay también 46, 47 y 90, los 3 artículos, también habría que cambiarlos. ¿Qué más cosas? El Ministerio, pues el tema de farmacia, que también ese es otro temita importante. Y no sé, hay una cosa más que no me acuerdo, pero vamos, básicamente no tiene acción a nivel de comunidades, pero yo os digo una cosa,
sacaron un artículo 155 en Cataluña porque se votó en unas urnas de plástico, que yo sepa, eso no atenta a la salud de los que allí vivían, que yo sepa, y aquí nos están llevando a una situación súper peligrosa. Yo quería contar un caso que me ocurrió a mí, y para solucionar el tema este de que me tienen que ver en la pública, que estoy luchando por ellos, vamos, toda mi vida, resulta que me mandan una resonancia para el pie y me mandan para el Puente de San Luis, o yo que sé, un santo por ahí. Entonces, digo, mira, me fui, digo, ¿dónde tengo que ir a reclamar para una especialidad y tal? Me dijeron en el Puente de Vallecas. Fui al Puente de Vallecas, al hermano Sandro, y resulta que no, es que no hay citas para la pública, no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, yo tengo dentro de 2 meses el traumatólogo y me tenéis que hacer la prueba antes. O sea, yo no voy a esperar otra vez los tantos meses, no sé qué. Dice, vete la semana que viene. Voy la semana que viene y entonces cogí 2 números, uno para ventanilla y otro para la persona que está para las reclamaciones. Antes de que me tocara lo de las reclamaciones, como me tocaba el otro, me metí en la... No, es que tienes que pasar por ventanilla. Digo, mira, pues dame la hoja de reclamaciones y la voy rellenando mientras estoy esperando la ventanilla. Porque no te voy a estar esperando a ti para uno y para otro. Pues sentada antes de que me tocara ventanilla, salió la señora con una cita en la pública, en un domingo, me da igual. Cuando me viene, ya que me la hace, me viene el papelito con el informe y pone, que nunca lo había visto, se le ha hecho en la pública a petición expresa de la paciente. Lo primero es decir que yo siempre reclamo y me contestan, pero siempre reclamo cuando tengo algún problema. Y quería hablar sobre la atención primaria. Hay unos cuantos que decís vosotros, digamos, malditos o de atención primaria, ¿no? A mí me gustaría estar ahí, porque yo estoy digamos, en un centro que está en el centro, en la calle Guzmán del Bueno. Llevo desde hace un montón de años. Mi atención, bueno, no sé por todos los médicos que he pasado. No, quitando una al principio que estuve bastante tiempo y que me conocí un poco más, estoy hablando 30, 40 años, y que se murió, pues ahí van pasando, puedo conocer 5, 6, en 3 años, da igual. Entonces no te conocen para nada. No te hacen caso para nada. Lo mismo te toca un médico que me tocó este verano, que era un impresentable con muy poca educación y que era una forma de hablar que luego me he enterado que habla siempre así, que todo el mundo se queja. He intentado cambiarme de médico a ver si me duraba más, pero no me duran. Y cuando yo voy, a mí me atienden enseguida, es decir, yo pido para hoy y a veces me han dado para el día siguiente. Y voy y está vacío. Es decir, como mucha gente me dirá telefónica, voy y no me toca esperar. Entonces, quería deciros que no sé cómo se puede compaginar una cosa con la otra, porque yo lo digo sinceramente, a mí me gustaría que me atendiera gente como vosotras, pero no sé qué hacer porque estoy en un centro que me da igual cambiar de médico o hacer lo que sea. Lo siento, pero eso sí no sé qué hacer. Es verdad que a lo mejor en esos centros tan golosos va gente ya muy quemada y que pasa de todo. No te digo que no. Hombre, y el que haya habido muchos médicos, o sea, muchos profesionales, como dices tú, también es porque esa plaza no la habrán sacado en propiedad, que es otra de las cosas que siempre estamos pidiendo, el hecho de que se vayan sacando las plazas cada 2 años, lo que sea oposición, porque claro, pasa mucho eso, hay plazas que pueden estar años y años que no son de nadie, entonces pues llega uno, se cansa, se va y no hay una persona que se quede ahí y que vaya a ser el médico. Claro, también uno se involucra más cuando ya está en un sitio que sabe que va a estar en ese sitio, que se va a quedar, que si a ti te contratan y no sabes si te van a, dentro de 3 meses te van a renovar o no,
eso no justifica que no trates adecuadamente a los pacientes ni que les hables mal, no faltaba más. Pero lógicamente no se involucra igual y no se puede hacer esa atención primaria que decimos, entonces claro, también eso influye. Hay que pensar también que se une al deterioro de la atención primaria cómo están los centros de salud. El mío, que no tengo problemas de citas y que tampoco hay mucha gente, es un sótano y si tiene ascensor, o sea que la accesibilidad está perfecta, pero no tiene ventanas. Las consultas no tienen ventanas. Son zulos. ¿Cómo ventilas? A ver, ¿de qué manera puedes ventilar? Y bueno, ahí veo a unos que tienen ni ventanas que ni no, acceso. que no tienen nada. Solo eso. Un centro de salud que si el mío es un zulo, ese es centro de Alameda. horrible. Entre todos los datos que hemos dado de lo mal que estamos en la inversión, nos hemos dicho que además Madrid también es el que menos centros de salud tiene por habitante y menos profesionales de atención primaria por habitante. O sea que... Bueno, yo quería contar, igual que Lourdes, igual que la otra compañera, una historia de terror, que yo creo que puede valer. Yo hace un mes o así tuve que ir a las urgencias de Gregorio Marañón. Bueno, eso es el infierno en la tierra. O sea, eso es... Entonces, claro, todo esto que habéis contado, al final es un embudo que acaba en las urgencias totalmente inhumanas para los pacientes y para los médicos. Era de grabar una película. O sea, bueno, no os lo cuento porque lo podéis imaginar. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a protestar. Y otra chica y yo, bueno, haciendo de tripas corazón, porque estábamos regular, pues empezamos a decir que protestase al que tuviera. O sea, protestaban y agredían casi físicamente a los médicos. O sea, yo no sé cómo alguien puede trabajar en esas condiciones porque era horroroso. O sea, solo les faltó pegarles. Y bueno, pues había de todo tipo de gente, una persona toxicómana que estuvo a punto de pegar a los sanitarios. El infierno. Entonces la gente empezó a protestar. Otra chica y yo dijimos, mira, el problema de esto no lo tienen los médicos. Hacen lo que pueden, hacen lo que pueden. El problema es que en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la que hace la política sanitaria, ese es el problema, que la han votado de forma masiva. O sea, ha tenido mayoría absoluta, hace lo que le da la gana. Bueno, hubo allí un rifirrafe que no os imagináis, y cuando se fue la otra chica y yo me quedé sola, hubo una persona de las que más protestaban, y además dijo que era de Vallecas, que la culpa era de los inmigrantes. El discurso, pero además todo el mundo les dio el discurso. O sea, el discurso de la extrema derecha está entrando también por la sanidad. Yo digo, pero señor, 80 años, llevo pagando desde los 14 años la seguridad social y viene uno allá a los 2 días, un moro, así, literalmente, y me quita la sanidad. Bueno, eso fue, vamos, es que no sé. El caso es que, no sé si por casualidad, me llegó una encuesta del servicio. Esa encuesta estaba hecha de tal manera que criminalizaba a los médicos. O sea, tenía un sesgo de tal forma en que todo era, el culpable era el médico. ¿No? O sea, yo al final lo que hice, puse unas observaciones y les dije, mira, es inhumano. O sea, el trato que estamos recibiendo, no solo los pacientes, sino los médicos, las condiciones laborales son una vergüenza. Entonces yo no sé si esa encuesta la mandan a todos, dio la casualidad de que me la mandaron a mí, y yo aproveché para desahogarme y ponerles a parir. Pero de ninguna manera ellos no han contestado, por supuesto. O sea, que sí que hay veces que la gente contestamos. Pero lo que pasa, a ver, tiene mayoría absoluta. Es decir, es que eso es así. Piense usted a la hora de votar, piense usted a quién vota. A quién vota, porque está votando esto que está sufriendo usted. Entonces, bueno, pues la experiencia también en las urgencias de los hospitales es terrible. Sí, es terrible. O sea, yo... Un momentito ahora que has contado eso, esta diapositiva que tenía, porque fijaos, esto es un comunicado que han hecho hace poco los profesionales de las urgencias de ese hospital del sureste de Arganda, que os decía que está en una situación terrible. Y claro, fijaos ahí, por ejemplo, lo ponen, es una de las cosas que ponen, ¿no?
que dice eso: vivimos enfrentamientos con pacientes, familiares, estamos altamente preocupados por el personal de enfermería, los informadores, los auxiliares y personal de seguridad por ese tema de las agresiones, porque dice que todavía están más expuestos que nosotros y que sufren todos los días, además de la sobrecarga de trabajo, pues esta segunda consecuencia, que son las agresiones verbales, a veces llegan incluso a físicas por culpa del deterioro del servicio. Entonces, efectivamente, es otro problema que, bueno, claramente es dominó. claro. O sea, tú haces que no funcione en condiciones los centros de atención primaria, los centros de salud, tú haces que no funcionen los servicios de urgencia extrahospitalaria, ¿dónde puedes ir? O sea, esto es empujan a la ciudadanía a que muchas veces lleguen cosas que allí no tienen que ser tratadas. O sea, pero nos incapacitan a nosotros a que lo podamos hacer en los escalones previos. Sí. Hay una señora por ahí. A ver, yo quería pediros que hablarais un poquito más de la colaboración público-privada, porque habéis hablado del acoso a la atención primaria, el maltrato a los profesionales, el maltrato a los pacientes, la venta de que los seguros privados les pueden resolver el problema, y me ha faltado solo una cosa: esta venta de que lo privado sale más barato. Y concretamente, como cuentan continuamente que lo privado es más eficaz, más eficiente, y el ejemplo que has mencionado tú antes de la Fundación Jiménez Díaz, que se va ganando una imagen como que la Fundación Jiménez Díaz es el mejor hospital de Madrid, y consiguen esconder lo que nos cuesta. Entonces mi pregunta es si podéis explicar un poquito más lo que nos está costando, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz. Claro, la Fundación, gracias Victoria, la Fundación Jiménez Díaz empezó siendo mixto, pero realmente ahora es una entidad puramente privada de Quirón. Únicamente yo no tengo muy claro si la zona de referencia, yo precisamente vivo por Arganzuela y nos corresponde ese hospital, pero el resto, todas las derivaciones del resto de zona de referencia, ellos cobran, y cobran por todas las pruebas hiperfrecuentes que hacen ahí, porque yo alucino con la de pruebas que allí piden, repiten y repiten. Realmente la colaboración público-privada que ellos dicen cuesta de 6 a 7 veces más cara, y esto está demostrado. No es más eficiente, no es mejor atención, pero bueno, esto es lo que tienen que vender, como tantas otras cosas. Precisamente en Audita Sanidad, que es un colectivo ciudadano que hace, bueno, la verdad es que es increíble el trabajo ingente que han hecho y que siguen haciendo, pues por ejemplo hay el negocio mayores en los hospitales. Por eso la atención primaria no es muy interesante, a nivel negocio no tiene mucho futuro. En hospitales los contratos han hecho estudio Audita Sanidad de los años 17 y 18 y siguen haciendo los posteriores, y ven que los contratos en el 99,7% de los casos de los contratos lo que hacen es trocearlos. Son contratos menores. Si son mayores de 20.000 euros, si son menores no tienes la obligación de hacer un concurso público, publicitarlo, con lo cual ¿qué hacen? Pues que son 100, pues hacen varios de 20 o de 19. Quiero decir, ellos utilizan esto ¿para qué? Para dar siempre el contrato a las empresas que les interesa, y además es mucho más caro. O sea, de forma pública se podrían conseguir unos costes muchísimo más interesantes. Pero bueno, es que fijaos, es que hay 7 hospitales públicos de gestión privada que lo que no sabemos es que ya muchos ni siquiera son de empresa española. O sea, la Quirón ha sido comprada por Fresenius, empresa alemana. Quiero decir, estamos ya en manos de fondos extranjeros y totalmente despojados de lo que es nuestro.
A mí una cosa que me impresionó, en enero del 21, estábamos todavía con el tema de la pandemia y faltaban camas UCI, no sé si os acordáis, y dijeron, vamos a intervenir la privada, que yo me moría de la risa, intervenir la privada. Entonces lo que hicieron es contratar camas UCI con hospitales privados pagando el triple de lo que se había pactado, o sea, pues eran 700 euros día por cama UCI, pagaron 2.000 y pico. Pero bueno, aparte de eso, es que lo grave es que tenemos 25 camas de UCI en hospitales públicos de gestión privada sin estrenar. 19 en Infanta Sofía y 6 en Infanta Leonor. Entonces, esto es una absoluta... nos están despojando de lo que es nuestro. Y luego hay otro engaño, o sea, esto cuando dicen que es más eficiente, lo de la colaboración público-privada, a la Jiménez Díaz no se deriva cualquier patología, es decir, está totalmente seleccionado, es decir, que se deriva a determinadas clínicas o centros privados. Pues una serie de pruebas, como decía Ana, que son rentables porque son sencillas, porque no requieren que se queden la noche, o sea, no requieren hospitalización, no requieren... y que les resulta muy rentable a ellos. Las cosas complicadas no se derivan, o sea, está totalmente seleccionado, no va cualquier cosa. Por ejemplo, las cataratas, pues claro, las intervenciones de cataratas se derivan muchas, eso es rentable, sencillo. Las artroscopias es lo que se deriva a la Jiménez Díaz, pero luego si tú tienes una lesión de la columna, que ya es una cosa compleja, eso no te lo van a derivar a la Jiménez Díaz para adelantarte la cita, no, porque eso ya es complejo, eso va a costar dinero, una intervención. Entonces, claro, está totalmente seleccionado el tipo de patología y de pruebas que van a esos centros, son cosas sencillas y que resultan rentables. Bueno, yo iba a preguntar una cosa, pero con esto que estáis comentando, concretamente de San Sebastián de los Reyes, que me parece que es el Infanta Sofía, funciona fatal, según... Y de hecho han tenido durante la pandemia cerrado no una planta, una torre, una completa. Tengo un amigo que trabaja allí, que es neurólogo, y él dice que es una gallina ponedora, que él no es un neurólogo, que es un huevo, otro huevo y otro huevo, y que no le permiten ver a los enfermos de Parkinson cada 2 meses, que a él le parece que es lo más razonable, o sea que también ahí hay perversión. Pero bueno, eso no era lo que yo... Es que estaba, no sé si lo he entendido bien, porque aunque muchas de las cosas que habéis contado sin datos, pero las sabía, como me estaba horrorizando mucho, no sé si es que lo he entendido mal. Pero queréis decir que también nos va a pasar con la atención primaria, el que nos va a atender el médico que tenga un hueco, que yo no voy a tener... Eso es lo que proponen. Sí, claro, no, efectivamente, la idea de ellos es que si tú, por la aplicación o tal, vas a buscar una cita y no hay, por ejemplo, conmigo, pero hay un hueco, pero incluso ¿no? en las Refas, en Pacífico, pues que puedes coger allí. ¿Qué más da? Pues el de Pacífico. Pero me dejarán decir si sí o si no. No, eso depende de preguntarlo, ¿vale? Podemos ligar. Pero es ofertas, pero también yo pienso, porque claro, que a veces hay que pensar, y si no hay huecos en lo público, lo mismo crean algunos espacios donde haya gestión privada. Este es el objetivo. O sea, menos potenciar, contratar y dar estructura a lo público, cualquier cosa. Bueno, aparte de daros las gracias por todo lo que nos habéis contado, quería hacer dos comentarios. Uno, con relación a lo de las quejas, que estoy totalmente de acuerdo, claro, hay que quejarse. Entonces yo tengo cierta experiencia en poner quejas, e incluso he puesto bueno, pues a hermanos o familiares que les da pereza, y he dicho, venga, yo te la hago y te la doy y tal, y bueno, y entonces al final todos dicen, no en el caso de Lourdes, que es una queja, como si fuéramos inmediata y entonces consigues algo, sino cuando has tenido una experiencia muy mala y dices, no, esto quiero poner una queja. Entonces, lo que me dicen, y os comento porque, claro, lo que dicen es, no sirve para nada, porque me contestan de una manera tan vergonzosa
y eso yo doy fe, Y es verdad. que tanto en el propio centro de salud como si es una cosa más general o del centro de especialidades, es una vergüenza cómo te contestan. Y en concreto, en el centro de salud, la verdad es que las 2 últimas o 3 últimas quejas me han dicho gilipolleces, o sea, es penoso. Entonces he vuelto a contestar y me vuelven a decir lo mismo, más o menos. Pero bueno, te explayas porque dices, porque además puedes decir, me está tomando, es que además lo he llegado a decir, o sea, me está tomando el pelo, o sea, se cree o sea, que me voy a creer lo que me está diciendo, o sea, no. Perdóname que me salte el turno. A ver, tenemos el grupo de socias activas que están en el grupo de la sanidad en el barrio. Tenemos el grupo de hacenderas que está en el grupo de sanidad en el barrio. Tenemos el grupo, o sea, la asociación vecinal de Los Pinos que estamos en el barrio. Y hemos hecho campaña, y creo que Socias Activas ha hecho campaña extraordinariamente bien sobre las reclamaciones. Entonces, si llegan muchas reclamaciones sobre que los centros de salud no dan citas o que no hay pediatras en los centros de salud, pues suponemos que tomarán algún tipo de medida. Bueno, pues eso, pertenezco a Muface, pero yo siempre he elegido sanidad social, excepto un año o 2 que mis colegas me convencieron, no, porque sanidad, porque Adeslas, Muface, y bueno, pero era una locura. O sea, las privadas estas son, a lo mejor para una atención que venía muy bien, pero eran unas horas espantosas, horas allí esperando para que luego te atendiera una señora que sí se enrollaba muchísimo contigo, pero no te hacía nada útil. Vamos a ver, para mí no era útil. Entonces yo volví a la sanidad social, tengo la suerte de estar entre ellos magos, que dentro de los centros de salud y de la seguridad social es uno de los privilegiados. Y la verdad es que me ha sorprendido porque el año pasado yo tengo una pastillita, porque ya se me disparó la tensión, bueno, una rosita. Y solamente voy por la pastillita. Y el año pasado pues me dijeron, pues no hace falta ni que venga, ya te la ponemos en la tarjeta, fenomenal, bien. Bueno, pues este año me han dicho, no, mejor que pasar por la consulta. Bueno, pues si te lo dicen, yo acepto esto, ¿no? Entonces, no sé, mi duda es si realmente esto es bien para la seguridad social, para que haya una atención primaria más personalizada. Yo realmente, la única conclusión a la que llego es que no necesite la seguridad social ni nada, ¿no? O sea que si puedo pasar, pues mejor. Claro, como la están colando por todos lados. Yo lo que no acabo de entender, me parece totalmente asincrónico que funcionarios tengan una atención privada. O sea, y eso es algo que Mónica García dijo antes de entrar, ahora ya donde dije digo Diego, pero yo creo que toda esa población funcionarial tendría que pertenecer a la pública, por supuesto aumentando recursos para la pública, ¿no? Mira, yo es que me ha quedado así un poco raro lo que ha dicho Lourdes, una compañera, que dice que llegando a la ventanilla, la persona que está haciendo la cita, si te dice que no hay, si tú te pones de alguna manera insistente y tal, ella tiene autoridad para meterse a hablar con unos y cambiártela. Yo de hospitalaria no sé muy bien cómo funciona el tema de gestión. Donde las citas de las pruebas de hospital y tal se pueden hacer desde el centro de especialidades, claro, son ellos los que gestionan esas citas. Claro, o sea que esa señora, aunque ella tenga otra más, que la hayan mandado a un privado, y ella no quiera el privado y quiera otra cita, allí mismo se la pueden cambiar. No, claro, sí, la autoridad. Lo que os quería yo explicar es que en un centro de salud, curiosamente, quien tiene que decidir si lo que tú estás pidiendo es una atención urgente, medio urgente o nada urgente, lo tiene que decidir el compañero que está en el mostrador, que son administrativos, que ni siquiera tienen la categoría de sanitario. Que no les han dado ninguna formación específica. Que no les han dado ni se la pagan, ¿vale? Entonces, esto es bastante sangrante. Porque ellos están sufriendo además una situación, claro, todo el mundo, la violencia que ellos están viviendo cada día es tremenda. Bueno, muchas gracias a todos por venir.